Durante este verano les hacemos una propuesta, que estén pendientes de su salud psicológica, y lo hacemos en compañía de Miguel Ángel Rizaldo, psicólogo ribereño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Psicólogo que lleva a cabo las terapias no solo de manera presencial, sino también a través de las plataformas virtuales, ¿no? ¿Es algo en lo que te has especializado? Sí, ya llevamos 10 años trabajando online por videoconferencia y, bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues imagínate. De hecho, llevo el último año trabajando solo online. Y, bueno, al final trabajas con el mundo, ¿no? Con personas que hay por todo el mundo. Y suponemos que entre esas personas que se hayan acercado a ti, que se hayan conectado, que te hayan pedido consejo, habrá personas que estén en situación de depresión. Un término que utilizamos, yo creo que a veces de manera desafortunada al referirnos a un estado de ánimo cuando es algo más, ¿no? La depresión. Sí, a veces confundimos la tristeza con la depresión, ¿no? La depresión, digamos que son palabras mayores, ¿no? La tristeza es una emoción que nos ayuda a adaptarnos a una situación nueva, sobre todo cuando hemos tenido una pérdida a nivel de que hemos perdido el trabajo, o hemos tenido una ruptura sentimental, o hemos perdido a un ser querido porque ha fallecido. Entonces, lo que sentimos ahí es tristeza. La tristeza nos ayuda a adaptarnos a esa nueva situación, y además, si nos mostramos esa tristeza, pues es probable que la gente de tu entorno, las personas que tienes alrededor, te puedan ayudar, te puedan apoyar. Luego es algo que debemos de sentir en ese tipo de situación porque es algo natural, incluso te diría que sano. Otra cosa sería la depresión. Cuando se perdura en el tiempo y aumenta en intensidad y frecuencia, pues aquello ya es otra cosa, lo llamamos depresión. ¿Cómo podemos identificar esa depresión más allá de esa situación de tristeza a la que hacíamos referencia? Pues ya cuando perdura en el tiempo, ¿no? Y cuando perdura en el tiempo y es una intensidad más fuerte, pues sobre todo dejo de hacer mi vida, ¿no? Aunque hay un tipo de depresión que llamamos distimia, que es un tipo de depresión muy frecuente y poco grave, más leve, que sin embargo podemos hacer nuestra vida y sigues haciendo tu vida. Lo que pasa es que estás un poco en piloto automático, en el que no tienes ilusión, no tienes ganas, aquello que te gustaba no te gusta, vas un poco a rastras en tu día a día, ¿no? Y esta es muy frecuente. El tener ya la depresión en palabras mayúsculas, pues ya es cuando ya interfiere profundamente en tu día a día, en tu trabajo, en tus relaciones con los demás, en la familia, etcétera, etcétera. ¿Existen algún tipo de patrones respecto a edad, momento en el que puede aparecer este tipo de depresión de carácter más leve? No hay un patrón. Quizás sí que es verdad que está apareciendo más en mujeres que en hombres, pero no hay un patrón. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, pues está siendo muy generalizado, porque al final hemos estado durante mucho tiempo sin fuentes de satisfacción, como poco, ¿no? Habrá habido personas que incluso pues les ha dado lleno este tema de la pandemia y a lo mejor han perdido la salud o han perdido algún ser querido por el tema de la pandemia. Entonces, evidentemente eso nos hace sentir mal. Pero esta falta de fuentes de satisfacción pues nos genera el que no nos sintamos bien, ¿no? El que andamos un poco pues en piloto automático, ¿no? Sin ganas, sin ilusión, con falta de motivación. Entonces, bueno, es verdad que ahora, por ejemplo, es muy generalizado porque todos nos está pasando factura esta situación. ¿Esta distimia es algo fisiológico? ¿Hay algo que sucede en nuestro cuerpo para que se produzca? Bueno, hacemos muchas veces la distinción entre lo fisiológico y lo psicológico. Sin embargo, lo fisiológico influye en lo psicológico y al revés, ¿no? Lo psicológico en lo fisiológico. Esa diferencia que antes hacía, pues hoy para nada está en vigor, ¿no? Sabemos que hay ambas influencias, en una cosa en la otra y la otra en la una. El comportamiento influye en nuestra fisiología y nuestra fisiología en el comportamiento. Entonces, hoy sabemos que no estamos tan determinados genéticamente, ¿no? Que incluso podemos cambiar nuestra genética
con nuestro propio comportamiento. ¿Y se puede prevenir esta depresión de carácter leve? Pues sí, hay varias cosas que nos pueden generar bienestar, ¿no? Y hoy desde la psicología, porque hasta hace unos años la psicología estudiaba lo que eran los problemas o las personas que tenían problemas, ¿no? Y desde hace ya unas décadas empezaron a estudiar pues aquellas personas que tienen mayor bienestar o que se sienten mejor, ¿no? Que es lo que hacían, ¿no? Esto es lo que llamamos psicología positiva, ¿no? Que no se trata de ser positivo, sino vamos a estudiar aquellos casos de personas que tienen mayor bienestar, qué es lo que les pasa o qué es lo que hacen. Bueno, pues hay 5 claves importantes para generar bienestar. Una primera es el relacionarnos con los demás. En la medida que nos relacionamos con los demás, nos sentimos mejor. El ser humano es muy social. Otra clave es el ayudar a los demás. El ser humano ha llegado donde ha llegado gracias a que hemos cooperado unos con otros. Entonces, el ayudar a los demás nos genera bienestar. Incluso los estudios dicen que las personas que ayudan se sienten mejor que la persona que recibe la ayuda. Luego, el ser agradecido, ¿no? Al final, el reconocer las cosas que tienes, poner el foco en lo que tienes, no en lo que te falta. Si pones el foco en lo que te falta, siempre te va a faltar algo y vas a estar en la continua satisfacción. Los 2 hábitos súper importantes, el sueño y el ejercicio físico. Hay que cuidar el sueño, hay que tener un descanso de calidad en nuestro día a día y hay que hacer ejercicio. Y por último, la 5ª clave sería el famoso mindfulness o atención plena. Bueno, esto no es nada de otro mundo, sino estar en el momento presente. Es verdad que nuestra mente siempre está anticipando o recordando. Estar en el momento presente le interesa poco. Sin embargo, sabemos que cuando estamos con los 5 sentidos en una cosa en el momento presente, despejamos nuestra mente y al despejar nuestra mente regulamos nuestras emociones. Respecto a estas situaciones, cuando vienen, no se ha podido evitar estas depresiones de carácter leve, ¿qué tratamiento es el que se lleva a cabo? Ya, hay momentos que aunque hagas lo que hagas y hagamos todas estas claves, las circunstancias nos apabullan. No todo el bienestar depende de uno. Los estudios hablan que nuestro bienestar depende de nosotros un 40%. Hay un 60% que no depende de uno. Luego a veces las circunstancias nos lleva pues a estar en estados incluso depresivos, ¿no? El tratamiento, pues es verdad que si es una depresión leve no es necesario la medicación o usarla de un modo puntual. El ejercicio físico tiene la misma efectividad que los antidepresivos y además no tiene efectos secundarios. Y esto no es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y luego hacer psicoterapia. La psicoterapia te va a ayudar a manejar esos pensamientos negativos, esas emociones y al cómo relacionarnos con los demás. Cuando estamos en una situación de depresión, nos encontramos con algunos de los síntomas a los que estabas haciendo referencia. ¿Cuándo tenemos que acercarnos a una consulta y que un profesional, como es tu caso, nos ayude? Pues cuando vemos que no estamos bien en nuestro día a día, que no tenemos bienestar durante muchos días y aquello no sabemos manejarlo y no tenemos herramientas para manejarlo. No hay que verlo como una derrota, porque a veces consideramos que ir al psicólogo es una derrota, ¿no? Porque no puedo yo, pero es que no nos lo planteamos con otro tipo de cosas, ¿no? Cuando voy al médico tengo un problema físico, enseguida voy, ¿no? Pues esto sería parecido, ¿no? Nadie nos enseña cómo manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, en cuanto lleves un tiempo que no te sientes bien, yo te recomendaría que fueras al psicólogo. El psicólogo te va a dar herramientas y estrategias para mejor manejar esa situación y te van a ayudar y te van a servir para toda tu vida. Acudimos a los profesionales del ámbito sanitario cuando tenemos cualquier tipo de patología, pues tenemos que hacer lo mismo también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Efectivamente. Sí, a veces tenemos el sesgo de creer, como decía antes, de que puedo, a ver si se me pasa, a ver si lo arreglo. Pero si no tienes las herramientas, pues lo más probable es que no lo puedas arreglar. Entonces, cuanto antes lo puedas manejar, pues mucho mejor. Hoy hemos conocido algo más respecto a la distimia, esta depresión de carácter leve, conocer también algunas herramientas para hacerle frente, incluso para prevenirla. Le agradecemos a Miguel Ángel Rizaldo, psicólogo ribereño, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis, y un saludo a tus oyentes. Hasta luego. Adiós.